solamente quisiera dar la bienvenida a todas, a todos los que estén por acá conectados. Bienvenidas a este inicio de diplomado, Embarazo y Maternidad Infantil Forzada. Muchísimas gracias por haber postulado, muchas felicitaciones por haber sido seleccionada y muchísimas gracias a Silvia Pimentel, académica brasileña, feminista de larga trayectoria en la región, quien nos va a acompañar en esta sesión inaugural con esta presentación. Silvia, muchísimas gracias y bienvenidas todas. Es un gusto muy grande estar con ustedes, con el diplomado de CLADEN. Es un honor pertenecer a CLADEN desde su fundación. Ya estuve la primera vez, ¿no? El año pasado, y lo que quiero es esta vez, respetando el tema, por supuesto, pero agregar y relacionarlo de una manera más puntual y con más atención, la relación entre la violación, el embarazo y la maternidad infantil forzada en la lucha de los derechos humanos. Quiero solo compartir con las personas que me escuchan que sí es algo que por todos estos años tengo como uno de los problemas más grandes y más difíciles para nosotras mujeres que trabajamos por los derechos de las niñas y de las mujeres, que es precisamente el tema de la violación y principalmente cuando hablamos de la violación sexual mientras incesto, ¿no? Y entonces, por eso que por los 12 años que estuve en Naciones Unidas, siempre di una atención muy grande a ese tema y ahora tengo la oportunidad a relacionar esta violación infantil con el embarazo y la maternidad de estas niñas en la lucha de los derechos humanos, muy especialmente a través de la Convención CEDAW, sus recomendaciones generales y, por supuesto, el trabajo muy lindo de la OEA, en que yo voy a mirar menos, pero que quiero llamar la atención, mucho del MESECFI, ¿no? Que voy brevemente mencionar. Empiezo entonces. Quiero empezar con una frase de la historiadora francesa Michelle Perrault. En varias sociedades, la invisibilidad y el silencio de las mujeres hacen parte del orden de las cosas. Y parafraseando la historiadora francesa, yo creo que podemos afirmar que en muchas sociedades, la invisibilidad y el silencio sobre la violencia de género contra las mujeres y niñas hacen parte del orden de las cosas. Es triste, pero así es, y así, por eso trabajamos para que no venga a continuar como una fatalidad del destino. Prosiguiendo. Entonces, hablando de invisibilidad, llama atención que son millares los casos de la violación de las niñas y muchas veces el decorrente embarazo infantil, ¿no? Pero son en su gran mayoría invisibles, ¿no? La violencia sexual doméstica e intrafamiliar tiene precisamente como sus grandes, mayores víctimas a las niñas. Quiero llamar atención a las consecuencias que son tan diversas, incluyendo el estrés postraumático, trastorno de comportamiento y de extrema seriedad, y el embarazo no deseado, que es el punto fulcral, ¿no?, del diplomado de CLADEN. Tristemente,
El embarazo infantil de nuestras niñas de América Latina y Caribe no reciben la atención debida, las políticas públicas debidas. Y explico, yo creo que se trata de un verdadero tabú que empieza a ser desvelado. En todo el mundo se realizan al año cerca de 1.100.000 partos de niñas menores de 15 años. Es una verdadera barbaridad. Yo diría, y me utilizo con frecuencia la expresión de la ceguera de género, ¿no? Solo se puede explicar que continúe a ser porque nosotras feministas estamos levantando una problematización de tantas de nuestras opresiones y es increíble que hasta hoy esta ceguera de género esté presente en nuestra sociedad patriarcal, perjudicando a las mujeres. Pero yo llamaría atención, y hoy en especial, a las niñas de nuestra sociedad, ¿no? En relación a la violencia sexual cometida contra niños y adolescentes, ocurre una de las mayores contradicciones de la sociedad. Al mismo tiempo que es el más silenciado e invisibilizado, la violación infantil recibe fuerte rechazo por parte de la sociedad. Es una contradicción, ¿no? Y la violación de las niñas, el embarazo forzoso de él, derivado y la maternidad infantil representan, quiero llamar la atención, una forma de tortura, como refuerza el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos de la ONU y de la OEA. Hay estudios, pero lamentablemente los estudios no tienen por consecuencia las políticas públicas y la efectiva implementación de esas políticas públicas. Pero los estudios son apavorantes. Un estudio encargado por la Secretaría General de las Naciones Unidas de 2006 revela que entre 7% y 36% de las mujeres reportan haber sufrido abusos sexuales en la infancia y que del 6% al 59% de las mujeres sufrieron agresiones sexuales por un compañero íntimo después de la edad de 15 años. En Brasil, si me permiten, al menos 527.000 personas son violadas cada año, siendo que solo un 10% son llevados al conocimiento de la policía, si no es menos todavía. Quiero llamar la atención que entre 2011 y 2014, 79,9%, podemos decir 70%, de las víctimas de violación eran niñas y adolescentes y que más del 10% de las personas agredidas tenían algún tipo de discapacidad física y o mental. 40% de los violadores de estas niñas y niños pertenecían al círculo familiar cercano, incluyendo el padre, el padrastro, el tío, hermano, abuelos. 89% de las víctimas de violencia sexual son del sexo femenino y poseen baja escolaridad. Existe, y por eso siempre que hablo, no solo compartiendo mi experiencia personal, mi experiencia de CLADEN y más reciente de CEDAW, yo quiero siempre llamar la atención cómo son herramientas fundamentales que nos ayudan a tratar las problemáticas
que enfrentamos en nuestra América Latina y Caribe, ¿no? Y es por eso que quiero entonces hablar ahora de las contribuciones del sistema internacional de protección a los derechos humanos al enfrentamiento de esos fenómenos calamitosos que estamos trabajando. En punto 1, parece algo vasto, muy abstracto, pero no tiene nada de abstracto. Es, punto 1, insisto, la necesidad de cambio de paradigmas y patrones socioculturales, ¿no? Parece amplio, pero lo que quiero decir es que todo que vamos después a tratar más detenidamente, por un aspecto, por otro, una política específica, si no hay la grande mudanza, el grande cambio de paradigmas y patrones socioculturales, por más geniales que sean las políticas públicas, tienen algún impacto, pero son chicos, ¿no? Porque sea a un nivel o a otro nivel, ¿no? Las políticas pueden estar muy bien elaboradas, escritas, muy claras, pero no llegarán hasta la sociedad, ¿no? Quiero decir que en la Convención CEDAW, que tiene 30 artículos, les quiero sugerir que leer el artículo 5, que precisamente trata de ese cambio y que es el más chico, digamos, prácticamente hay solo un otro sobre tráfico, que es menor todavía, pero que para mí es el básico, es el paradigma de los paradigmas para todos los cambios. Y quiero pedirles que después lean con atención, pero ya quiero mencionar a ustedes, y voy a leer un párrafo de la recomendación 33 del Comité CEDAW. Es una recomendación general muy reciente, es de 15. Tenemos una relación clara en esta recomendación general muy grande, ¿no? Porque fue Susana, Chiarotti, Gaby, que junto conmigo, ellas prepararon la propuesta que yo presenté al Comité CEDAW sobre la necesidad de una recomendación efectiva sobre el acceso de las mujeres a la justicia, ¿no? Y sobre ese tema, yo coordiné el trabajo por 4 años y les sugiero con mucha intensidad que conozcan la recomendación general del CEDAW número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Y voy acá a leer uno de sus párrafos, muy pertinentes para lo que tratamos. Los estereotipos distorsionan percepciones y resultan en decisiones basadas en creencias y mitos preconcebidos, en lugar de hechos relevantes. Con frecuencia, los jueces adoptan rígidos estándares sobre comportamientos que consideran apropiados para las mujeres, penalizando a aquellas que no actúan conforme a esos estereotipos. Los estereotipos también afectan la credibilidad dada a las voces, a los argumentos y testimonios de las mujeres. Y yo acrescentaría, en principal de todo, los estereotipos hacen callar, ¿no? Hacen que se callen las mujeres, que se callen las niñas, que se callen las mamás, que no ven, así dicen, ¿no? Y esto es el grande drama de toda la situación. Como punto 2, de una de esa otra contribución de las 5 que voy a presentar, del sistema internacional y interamericano, ¿no? Estoy en los dos sentidos hablando. Quiero hablar sobre la educación en la perspectiva de género y prevención de la violación y del embarazo infantil. Yo quiero acá, como brasileña, ¿no?, compartir con ustedes nuestra preocupación que esa ola, ¿no?, que se formó en el mundo muy reciente, en los últimos años,
contra la problematización de género tenga llegado a mi país de una manera muy fuerte y estamos acá a verificar y buscar cómo resistir a eso, porque creemos, sí, que sin trabajar de una manera muy sutil, inteligente y profunda al mismo tiempo, no tendremos condición. Aquí el tema, por ejemplo, de la violación y del embarazo infantil sean bien comprendidos, valorados y tratados, sea por las políticas públicas y sea por aquellos que implementan las políticas públicas, llegando hasta a la escuela, sin duda. Y ahí quiero llamar atención. La capacitación del cuerpo docente con contenido específico y apropiado a las diversas franjas de edad de los alumnos, a fin de que profesores y profesoras no solo busquen formas adecuadas a la edad para interactuar con los alumnos, sino que también creen lazos y espacios de comunicación con las familias y los núcleos comunitarios. Aquí quiero invitar a ustedes a puntuar y a pensar conmigo y refletir junto sobre uno de los puntos que más se están en este año ahora de nuevos poder ejecutivo en mi país, ¿no? A levantar que no cabe a la escuela y sí a la familia a educar a los niños y niñas, ¿no? Por supuesto, es un deber, es una obligación de las familias, ¿no? Pero hacer compartimentos, traer una duda como esta, no cabe a la escuela sobre este tema de género, de vida, de sexualidad. Eso cabe a la familia. A las escuelas y a los profesores y profesoras cabería entonces informar y formar académico científicamente. Esto es algo que no podemos más admitir, no puede ser más problematizado. De toda manera, quizá al final me gustaría escucharles un poco sobre este tema. Y por eso quiero hacer un hincapié al punto que terminé de leer, ¿no? La importancia de la escuela y la familia, creando lazos y espacios de comunicación con ellas, familias, y con los núcleos comunitarios, ¿no? Yo veo, ¿no? Como educadora que soy, pero de nivel universitario, ¿no? Pero veo que no hay otra manera, no a presentar con un obstáculo límites para la educación en la escuela, límites y cuáles son todas las fronteras abiertas y fronteras para la educación de los papás y mamás, principalmente sobre el tema de la sexualidad, cuando nosotros precisamente sabemos que la violación de las niñas y el embarazo infantil está muy relacionado precisamente a lo que se pasa en varias y varias familias, infelizmente, lamentablemente. Quiero ahora hablar sobre un problema que también existe en nuestra región, pero que muy especialmente en Asia y África. Pero aquí también tenemos una de las calamidades, de fenómenos calamitosos, como menciono ahí, que es el matrimonio infantil, ¿no? Este matrimonio precoz ignora respecto al problema del proceso de desarrollo psicosocial de las niñas y niños, así como desconsidera las condiciones efectivas de la autonomía de las niñas para la toma de decisiones que afectan su vida, incluyendo la vida escolar y posteriormente
profesional. Yo quiero acá traer una más reciente recomendación sobre violencia que 31. ¿Sí? ¿Hablan conmigo? ¿Liana? ¿Prosigo? ¿Prosigo, Liana? Sí, perfectamente. Todo se escucha bien. Qué Todos bueno. están Escuché escuchando. algo, pensé que me Solo, interrumpías. sí, solo que anoten las preguntas para la sección final. Se le vamos a agradecer a todos los participantes y las participantes. Vayan anotándola y luego le avisamos por el chat y hacemos las preguntas. Gracias. Sí, todavía mientras que yo hablo, yo no puedo anotar preguntas. Después anotamos las preguntas, ¿sí? ¿Hacemos así? Exactamente. Yo se las anoto. Yo se las anoto y se las paso. Perfecto, perfecto. Entonces prosigo sobre el matrimonio infantil y quiero acá hacer una referencia a una otra recomendación general del Comité CEDAW, que es la 31, que es muy interesante. Es la primera vez que un comité hace de una manera conjunta con otro Comité de Derechos Humanos, en el caso del Comité de Derechos Humanos de los Niños, ¿no? Hicieran la 31, ¿no? Y que apunta ese tipo de práctica diciendo que está profundamente arraigado en actitudes sociales que refuerzan estereotipos y comprensiones de inferioridad y superioridad. Es muy interesante. Es la única vez que comités de derechos humanos, ¿no? Ellos trabajaron de una manera conjunta para una recomendación general. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque quizás algunas de las personas, ¿no? Algunas de las personas que me escuchan no tienen una familiaridad más grande con las recomendaciones generales de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas. Lo que quiero es decir a ustedes que mismo después de 12 años de estar ahí, lo que veo que el instrumento más rico para ser utilizado para cada vez que vamos a tratar de uno de los artículos de las convenciones o tratados de derechos internacionales, que verifiquemos si el comité que monitora determinado tratado o convención, ¿no? Si ellos tienen sobre un tema o otro específico alguna recomendación general. ¿Y por qué es importante? Porque las recomendaciones generales precisamente son hechas por los comités a partir de su experiencia personal con los estados parte, monitorando el cumplimiento de sus artículos precisamente. Y entonces en los diálogos constructivos, los comités tienen la oportunidad de verificar, ¿no? Los diálogos a partir de los informes, ¿no? De los países, más de la sociedad civil, se tiene la oportunidad de verificar los puntos flacos, las dificultades algunas veces de interpretación de lo que significan las letras de los tratados y de la convención. Y entonces, las recomendaciones generales son una lectura, ¿no? Muy contemporánea, muy actualizada, interpretativa de los artículos de las leyes internacionales, ¿no? Que son traducidas, digamos así, interpretadas a la luz de la experiencia de cada uno de los estados partes, ¿no? Por eso insisto de la importancia de tratar de tenermos un uso, hacernos un uso grande de estas herramientas. Vamos ahora al punto 4, en tema de otras contribuciones de ese sistema internacional. Yo quiero aquí mencionar el CEVI y el MEC-CEVI, discúlpeme, de la OEA, que recomiendan que sean derogadas otras
Todas las leyes penales y protocolos que reproducen estereotipos de género, en particular los que responsabilizan lo que prioriza la vida del producto del embarazo forzado contra el interés superior de la vida de las niñas. Entonces acá una reflexión que quiero hacer con todos ustedes. En esa ola que mencioné de género, ahí está absolutamente intrincado, ¿no?, la discusión, ¿no?, sobre el tema de los derechos reproductivos y sexuales de las niñas y de las mujeres. No escucho. Prosigo. Y entonces yo hablaba de que aquí hablamos sobre la importancia de tenemos leyes y protocolos que prioricen la vida del producto del embarazo forzado contra el interés superior de la vida de las niñas, ¿no? Ese es un tema, ¿no?, muy, muy prioritario para nosotros, todas mujeres feministas en el mundo, pero muy, muy, muy en el momento para nosotros aquí en América Latina, Caribe y en mi país, porque hay una ola de proyectos, de cambios, de retrocesos legales para precisamente hacer retroceder lo poco que en Brasil caminamos, ¿no?, sobre el tema de los derechos reproductivos de las mujeres. Bien, pero quiero aquí hablar de temas absolutamente afines con este tema, que es el fortalecimiento del carácter laico de los estados. Ese es un tema que nosotros feministas tratamos hace años, pero que está así siendo muy distorcido. Como si que lo que estuviéramos hablando sería ser contra una u otra religión o contra las religiones. De nada y por nada eso. Lo que entendamos es que el Estado laico hay que ser fortalecido y hay que verificar cuál es el ámbito de las políticas estatales y cuál es el ámbito de la religiosidad, cuál es el ámbito de las creencias de las religiones en las vidas de los ciudadanos. Prosiguiendo, la eliminación del aborto inseguro considerado por especial el embarazo infantil como de alto riesgo, ¿no? Esto tenemos que conseguir de nuestros gobiernos. La capacitación también de los agentes estatales, tanto del sector judicial y del sector médico, sobre la atención integral, con perspectiva de género y de derechos humanos. Esto es lo que están intentando precisamente deletar, a decir en lenguaje joven, ¿no? La garantía de que no se reproducen conductas de maltrato y humillación dentro de las propias instituciones de salud. Uno de los grandes problemas que enfrentamos. Aquí en mi país nos llegan muy de cercano situaciones así. Estoy cierta que los que nos escuchan también conocen, ¿no? Y la importancia, ¿no?, de que mujeres y de que niñas y de que todos, hombres y mujeres, no solo los profesionales, tengan informaciones sobre salud reproductiva, ¿no? Porque sin información no tendremos condiciones de saber y buscar incluso nuestros derechos en relación a nuestra salud reproductiva, ¿no? Al último punto de la contribución es un recorte, por obvio, que hizo. Hay muchos otros que ustedes podrán, inclusive al final, traer aquí para nuestra discusión. Quiero mencionar directamente el acceso a la justicia y el derecho a la reparación por parte de niñas víctimas
de violencia sexual. Y quiero una vez más hablar y hacer una relación con el Comité CEDAW en sus recomendaciones 33 y 35. Quiero decir que el Comité CEDAW se preocupa por la marginación de las niñas en relación a la justicia, debido a la falta de poder en el seno familiar, recomendando a los Estados miembros derogar las normas y prácticas que requieren autorización parental o conyugal para el acceso a los servicios de educación, salud y justicia. Hay miles de esfuerzos que pueden ser hechos por nosotras a partir de una recomendación y una afirmación como esa. Otro punto que quiero llamar la atención es el enfoque del sistema de justicia centrado en la víctima, promoviendo la capacidad de actuación de la mujer, de la niña y de su autonomía, ¿no? Es precisamente la recomendación general 35. Esta es la penúltima, es una bien reciente y precisamente llama atención para centrar en la víctima, ¿no? La atención, con todo respeto, promoviendo su autonomía, ¿no? Y no las haciendo cada vez más fallarse, ¿no? Asustadas, ¿no? Por presiones. Bien, lo que quiero ahora es compartir con ustedes algunas consideraciones, reflexiones finales sobre los recortes que hizo acá y que les presenté. Entonces, está muy claro, partimos de este punto, que las políticas públicas de América Latina aún no son capaces de traducir una visión estratégica sobre el tema del embarazo infantil. Creo que todos estarán de acuerdo. Y les quiero escuchar sobre estas reflexiones. Los datos e informaciones sobre el tema de la violencia sexual contra las niñas, bien como las recientes estadísticas sobre el embarazo infantil, evidencian la superficialidad con la cual esos temas han sido trabajados. Las proporciones del abuso y gravedad que la violencia sexual contra las niñas puede alcanzar impresionan no solamente por su perversidad, pero también por la tortura adicional que representa una gravidez, un embarazo, disculpen en español, en estas circunstancias para una niña. Los documentos internacionales y regionales analizados abordan la necesidad de cambio de paradigmas y patrones socioculturales, como decimos. Pero la principal preocupación que tengo en ese momento es de que en América Latina y el Caribe, las políticas públicas no son todavía capaces de traducir esta visión estratégica. Una vez que terminan por enfocar sus propuestas apenas en programas de educación sexual. Lo que se está implementando en términos de fomento a la educación en la escuela, sexual en la escuela, por supuesto, ¿no? Mismo que sea de forma insuficiente, insatisfactoria, es muy importante. Pero lo que quiero decir es que me preocupa, ¿sabe? Con el fato de que una vez que se está colocando el problema primordialmente en la perspectiva del empoderamiento de las meninas, de las niñas,
y no de la transformación sistémica y estructural de patrones y actitudes patriarcales que son todavía la causa central de la perpetuación de ese tipo de violencia. Quiero detenerme un minuto. Entonces, hicimos énfasis en esta charla de apertura de la importancia de trabajar género, de trabajar la educación de género, de trabajar la educación de género en la escuela y de que las escuelas tengan toda una estrategia de comunicación y aproximación de diálogo con la familia y las comunidades. Muy bien, pero está muy claro que estamos en la educación sexual, ¿no?, haciendo un hincapié en el empoderamiento de las niñas, cuando las escuelas están a aprender, ¿no?, los límites, lo que puede, no puede, lo que debe, lo que no aceptar. Muy bien, eso es fundamental. Por supuesto, no quiero disminuir ese esfuerzo. Y principalmente en este momento en que tanta gente lucha contra, como ya llamamos atención. Pero aquí terminé por decir a ustedes que retomo la parte inicial al decir esto específico de la educación de género, educación en sexualidad, la perspectiva de género es fundamental, algo específico, y muy especialmente para el tema que trabajamos, pero sin obliterar, sin olvidar el énfasis en lo que llamamos, pueden considerar un abstrato general, pero es fundamental, básico, que son los paradigmas sociales de discriminación y de no igualdad. Aquí. Lo que quiero proseguir es que llamar la atención, es que trabajando con educación, escuela, tengo aquí que traer en mi reflexión con ustedes el punto de que muchas niñas y niños abusadas están fuera de la escuela, lo que implica todavía una más grande invisibilidad de la violencia sexual que sufren. Otro punto, quiere decir que enfatizar y existen estrategias voltadas a los potenciales autores y o agresores en el ámbito de las relaciones domésticas y familiares. Entonces, mi punto, para dejar bien claro, estamos focando en la educación sexual a las niñas y niños, pero al hacer esto es formidable, pero es insuficiente, porque tenemos que llamar atención para la necesidad de políticas públicas específicas voltadas a la violencia sexual cometida por padres, padrastros y parientes, que representan, como digo, 70% de los casos de la violación sexual contra niñas y niños, lo que revela la existencia de un tabú. Pero trabajar de una manera muy, muy clara, objetiva, yo creo que falta coraje a los estados, a los gobiernos, admitir este tema. Entonces, en ese sentido, las intervenciones necesarias deben ser enfocadas en la perspectiva preventiva para trabajar un cambio de mentalidad de nuestra sociedad patriarcal, muy especialmente en lo que dice respecto a las disfunciones de la familia, locos privilegiados de la violencia contra las mujeres y niñas. Decir a nuestros detractores
que no queremos que existan más familias, pero queremos otros modelos de familias en que existan respeto por todo, ¿no? Y que no se ascende en esta polaridad, ¿no?, del patriarcado, los hombres y las mujeres. Silvia, deme un minutito. Por favor, pongan todos en silencio. Fue que se reactivaron los micrófonos. Entonces, cada uno de ustedes, por favor, silencie el micrófono para que solo se escuche. Puede continuar, Silvia. Ok, vamos a esperar que regrese Silvia. Parece que se le ha caído la conexión. Bueno, ¿se escuchan bien? Por lo menos a mí me están escuchando bien. Hola. Y se escucha bien, se escucha bien. Bien, Muy perfecto. bien, Villana. Excelente. Bueno, ustedes saben que esta es una herramienta que nos ayuda a acercarnos, pero al final es una herramienta técnica que de vez en cuando tendremos paciencia para esperar que alguna compañera pueda volverse a conectar y siempre aprovechamos estos espacios como si fuera la radio para mensajes de por medio. Mientras Silvia vuelve a integrarse con nosotros, en el momento en el que estábamos iniciando no estaban todas, yo había hablado en algunas ocasiones, simplemente recordarles que mantengan sus micrófonos en silencio. Si por favor la regional puede apoyarme con volver a colocar a todos en silencio o Mirta querida. Y por otro lado, que tomen notas de las preguntas. Sí. Bien, entonces sobre las preguntas es muy importante que vayan anotándolas y nos la compartan por el chat. Silvia. Sí, te escucho. Hola. Bien, un momentito, por favor. Mirta. A minha convenção estava naquele monte de coisa. Mirta, ¿me escuchas? Sí. ¿Hay un conjunto ahí? Sí, por favor, puedes hacer a Silvia presentadora. 35. A 33 é a própria Sedal. Estava por aí, era daquelas que eu trouxe lá de Genebra, aquela azulzinha pequenininha. Pode ser que esteja lá na sala. Excelente. Silvia, la pantalla ¿Sí? es tuya. Adelante. Yo no recibí las cuestiones. No, todavía las estoy compilando. Ah, sí, perfecto. Que sean más comentarios, reflexiones, ¿no? A compartir. Bien.
¿Tú prefieres que se hagan directamente? Tenemos tiempo suficiente. Sí, puede ser. Bien, ¿tu presentación ya, el PowerPoint lo vas a utilizar? No más. No. Bien, pues entonces, en turno, la primera persona que había planteado una pregunta, tengo aquí, voy al chat. Larisa Arroyo. Larisa, ¿puedes poner tu micrófono o prefieres que lea tu pregunta? Buenas tardes, compañeras. Yo soy Larisa Arroyo, de Costa Rica. Yo quería hacer una pregunta sobre lo de Estado laico, Silvia, particularmente porque si bien en los informes que hemos enviado al Comité CEDAW hemos denunciado, digamos, que Costa Rica es un país confesional y, bueno, las implicaciones que eso tiene y que es un requisito precisamente para el reconocimiento y garantía de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres y de las niñas, hasta donde sé, el comité no ha sacado ninguna recomendación para Costa Rica sobre Estado laico. Y me gustaría saber si usted tiene conocimiento, ya sea una recomendación general o tal vez en una observación de otro comité o para algún otro país que hayan hecho referencia, aunque sea sutil, al tema del Estado laico. Silvia, tomaré 3 preguntas para que puedas unirlas, ¿te parece? Sí. Tengo a Victoria Solís y a Ada en turno. ¿Cuál? Victoria, ¿tienes micrófono? Reviso que aún está. Victoria. No, bueno, pues yo leo tu pregunta. Dice, profundizar en el concepto de embarazo infantil forzado como forma de tortura, según la jurisprudencia. Y otra pregunta, aparte de la política educativa, ¿qué otras medidas preventivas y de erradicación de patrones socioculturales se pueden trabajar? El sector salud es importante. Bueno, te voy a dejar con esas 2, Silvia, que ahí tienes 3. Un minuto. Sobre el Estado laico, lo que quiero decir que sí, el comité CEDAW no solo a Costa Rica, pero a varios países y muy especialmente a partir de la dimensión que el comité aprende a partir de las organizaciones no gubernamentales de mujeres, ¿no? Es que con una frecuencia cada vez más grande se menciona el tema de la importancia del Estado laico. Pero lo que quiero decir que yo salí en diciembre de 2016, no estaba en la mirada del comité hacer una recomendación específica sobre el tema Estado laico. Pero a mí, le quiero decir, me parece una idea muy interesante que empiece sí a traer no solo al Comité CEDAW, pero muy especialmente al Comité CEDAW, ¿no? Y al MECEVI, que cada vez más se profundice en sus diálogos de recomendaciones con los estados, ¿no? De la importancia del Estado laico, porque hay una dificultad, no sé si esto es real, pero así se comporta, es una performance que es, quizás, ¿no? De que quiere entender de una manera que no es la que nosotros queremos hablar, ¿no? Como yo insistí, ¿no? Cuando hablamos del Estado laico, significa que el Estado, 1, 2 o 3 o la 4, en Brasil, por ejemplo, y toda América Latina, el poder hegemónico, ¿no? Históricamente viene relacionado a los colonizadores y la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces ahora empieza a haber otros cristianos y religiones que están aquí en mi país cada vez más, como los evangélicos. Pero lo que continúa a no ser debidamente respetado es la religión de los afrodescendientes,
¿no? Porque en Brasil tuvimos una cantidad muy grande de esclavos, ¿no? Una colonización con el tráfico de esclavos, ¿no? Y tenemos entonces las religiones de fruto africano, de raíces africanas, ¿no? Y esto es todo algo que en mi país está cada vez más fuerte a ser gestionado, y eso se debe en especial a movimientos negros y de las mujeres negras. Pero yo creo sí que sería cada vez más, debemos pedir a los comités y instituciones y comisiones que desarrolle, y también a los estudios, las reflexiones, las filosofías sobre la importancia del Estado laico en los países latinoamericanos. Bien, otro tema que me piden, pero me gustaría escucharles, ¿no? Como ustedes ven eso también. Pero sobre el tema del embarazo como tortura, ¿no? Lo que quiero decir, acá en mi país tenemos el ECA, que es el Estatuto de la Crianza y de la Adolescente. Crianza es niños y niñas, ¿no? Que está afirmado esto, ¿no? Que es el derecho de ser libre de violencia, de los maltratos y la tortura, ¿no? Y yo veo que una de las violencias absolutamente evidentes, ¿no? Que es la violencia sexual contra las niñas, ¿no? Y la tortura que yo mencioné, la tortura del embarazo, que es la consecuencia de actos de sexualidad que en general se dan por amenazas, ¿no? Seducciones, amenazas, algunas veces violencia, ¿no? Pero eso ya lleva a las chicas a un nivel de sufrimiento muy grande. Pero cuando llega la prueba de que algo se pasó, entonces hay todo un drama que ocurre, principalmente cuando es por el papá o por el padrastro, ¿no? Porque se encierra en un triángulo amoroso y la niña se ve absolutamente perdida en una situación como esa. Y tener que proseguir con un fruto de una relación como esa, yo acho que nosotros feministas tenemos que cada vez mostrar que esto es forzar algo que es un sufrimiento de tal monta que tenemos que equiparar a tortura. Y es eso lo que Claren está haciendo con su campaña. Embarazo infantil es tortura. Por eso quiero decir, es terrible porque es sufrimiento físico, psicológico, moral y miles de otras formas que podemos hablar. Y el tema, que lo que es, el que torna peor el forzado, es la insistencia de los estados varios de nuestros países en se decir, no se puede, las niñas no pueden abortar, tienen que proseguir, ¿no? Y no podemos aceptar, pero cada vez más estamos reaccionando a eso, se están llevando los casos, ¿no? a las cortes, y es eso que tenemos que hacer para ver en qué medida vamos a sensibilizar a nuestras autoridades y nuestra sociedad sobre el tema. Bien. Tenemos otra pregunta de parte de Ada. Ada, ¿tienes micrófono? Yo no tengo que responder esas preguntas. Ellas ya hablan. Ok, bueno, pues yo leo tu pregunta. Dice, ¿ha visto que el problema es más acentuado en el área... Uy, se movieron. En el área rural? ¿O el problema es igual en el área urbana y el área rural? También tengo una pregunta de parte de Jenny Dador. ¿Está Jenny disponible? Jenny. Hola, sí, hola, ¿me escuchan? Adelante.
Hola Silvia y a las compañeras de la región. Mi pregunta iba en el sentido de si vinculando el tema de acceso a la justicia, si es que hemos logrado algún desarrollo jurisprudencial en la región, en términos de colocar ya un estándar de que las reparaciones integrales, en cualquier caso de violación sexual, debe conllevar siempre la opción para una interrupción del embarazo. O sea, no se considera que una persona que ha sido violada, embarazada y tiene un proceso, o sea, no pueda contar con una opción de aborto como parte de la reparación, si no sería una reparación incompleta, pero no sé si hay algo expresamente o específico que lo nombre de esa manera. Muy bien, Jenny, gracias. En tercer lugar, tenemos un comentario de parte de Karina. Dice, tanta verdad en lo que plantea la doctora. Aquí en mi provincia norte de Argentina, hace menos de un mes, a una niña de 12 años, violada, embarazada, le practicaron una cesárea con una gesta de 23 semanas. Según el Código Penal, tenía que practicarle... bueno, y de repente el tema se convierte en controversial en la sociedad, sin pensar en la niña y de cómo seguiría su vida. Todavía está lento el proceso de educación enmarcado en la Ley Nacional de Argentina, como las atribuciones que se toma el Estado, arbitrarias, por supuesto, sin políticas posibles, hoy responsabilizan a la madre desde el patriarcado. Pues la dejo responder las dos preguntas. En relación a lo que Ada mencionó, ¿no? Los estudios en Brasil, pero hay varios estudios también en América Latina, creo que incluso Claren ya los menciona, ¿no? Y el tema es peor en las áreas rurales más pobres, ¿no? Y en lo urbano no significa decir que no existan, pero son en menor cantidad, ¿no? El tema de Karina dice que, quiero decir que Argentina, su país, es uno de los que nos da a América Latina avances muy grandes sobre el tema, ¿no? De avances y respeto cada vez más grande por parte del Poder Judicial, los operadores de justicia por el tema, pero falta todavía, ¿no? Sí, todavía no está algo que está asimilado por todo el país, Argentina y acá en los otros países y en Brasil menos todavía, el tema de que sí a todas las niñas, todos los menores de edades, sí cabe la interrupción, ¿no? Desde que la niña lo quiera, ¿no? Ese es el tema, es la autonomía, tenemos que respetar la autonomía de las niñas. Y es eso precisamente lo que no está aconteciendo o cuando ocurre es con una gran dificultad. Lo que quiero decir es que en relación a lo que Jenny habló sobre acceso a la justicia, es que no escuché o no comprendí muy bien. Su pregunta, Jenny, por favor, o su comentario. Acceso a la justicia. Yo tengo la pregunta escrita. Dice, ¿existe desarrollo jurisprudencial o estándar internacional, universal o regional que precise que la reparación integral en casos de violación debe incluir opción de aborto? Que si la reparación debe incluir, el aborto debe ser parte de la reparación. Y si hay algún documento. Sí, perdón. Jenny, me parece muy interesante eso. Yo no tengo, jamás tuvo acceso a una colocación como esta, a tratar directo la reparación, y una medida de reparación por el mal sería justamente crear condiciones para que esta niña acceda al aborto. Para mí, le felicito, es perfecta, pero yo personalmente no conozco un estándar con esta claridad, objetividad. Y lo que sugiero es que a partir de nuestra clase inaugural de este diplomato, podamos todos refletir cómo
trabajar para que un estándar como ese, cuáles serían las estrategias, los caminos para crear un estándar fuerte con este lenguaje directo, ¿no? Porque lo que existe, por ejemplo, en la recomendación general, no de esa manera muy linda como Jenny habló, directo, ¿no? Llega a decir la necesidad de los remedios, reparación, fondos específicos para mujeres y para niñas, fondos específicos para los casos de violencia sexual, pero no como Jenny habló, ¿no? Bueno, sí, el derecho al aborto como una reparación al mal que fue hecho a una niña por la violación. Es perfecto. Tenemos que sí trabajar por esa formulación. Felicitaciones, Jenny. Yo no conozco. Muy bien, Silvia, de acuerdo contigo. El gran reto, plantearía yo, está en el tema del tiempo. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar asistiendo legalmente a una víctima de explotación sexual de 13 años. Ella quedó embarazada y en República Dominicana aún no contamos con una legislación que proteja la opción del aborto. Sin embargo, las condiciones de la niña daban todas las condiciones para llevarla ante un amparo y poder lograrlo. Sin embargo, ya tenía casi 3 meses de embarazo y habían otras prioridades en la vida de la niña que enfrentarse a un proceso de aborto. O sea, era un momento bastante difícil que teníamos que respetar, además de que no tenía un representante legal porque su madre había muerto, la hermana, eran muchísimos detalles que complejizaban el que el Estado la sometiera a un proceso de aborto. Entonces, el tema está en el gran reto de identificar los casos a tiempo. Ahí yo me atrevería a preguntar los riesgos del aborto después de los 3 meses en la vida de una niña y cuál es el rol del Ministerio de Salud en informar antes de los 3 meses cuando pasan estos casos, en vez de quizás esconderlo. Yo creo que uno de los más grandes retos que nosotros feministas que lidiamos con ese tema tan triste de las violaciones sexuales y del embarazo de los niños es trabajar con el Ministerio de Salud, ¿no? Es algo así que es muy fuerte, ¿no? Tenemos que trabajar, es una estrategia específica que ya existen áreas y lugares, países que se trabaja muy bien. En mi país, que es tan grande, es casi una región, tenemos algunos trabajos, pero son cosas puntuales, ¿no? Pero lo que deberemos es cada vez más incentivar estos trabajos de capacitación, y yo diría, no es solo capacitar, es de sensibilizar, ¿no? A las personas de salud. Pero llegamos a no muy poco tiempo, no sé si saben, hace 2, 3 años, tuvimos en Río de Janeiro, por ejemplo, una situación de una mujer, era joven, no era una niña, pero que dio la luz, ¿no? Pero que había intentado hacer un aborto, autoaborto, ¿no? ¿Y qué lo hizo? Los médicos la pusieron con... La prendieron en la cama del hospital y llamaron a la policía, ¿no? Entonces, y eso no es algo que se pasó en Río, porque es algo de Río o de Brasil. Eso es algo que existe en el mundo y situaciones así, porque no existe sensibilidad por parte de los médicos. Pero, y lo que decir, si tratamos con niñas, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud es fundamental, tanto cuanto el sistema de justicia. Yo veo que tenemos que trabajar así, los dos sistemas del Estado, con más atención, sistema de justicia y sistema de salud, y la presión de la sociedad, de una sociedad organizada para efectivamente tener condiciones de exigir de los gobiernos de un lado, políticas públicas de cambios amplios, culturales, como llamamos, paradigmáticos, y de otro lado, políticas específicas para llegar a situaciones críticas que yo llamo de las más dramáticas, que es el tema de una niña, ¿no? Grávida, es en portugués, embarazada. Embarazada.
necesitando de una interrupción que tantas veces estamos informadas que son negadas, muchas veces, muchas. Eso es un drama, estamos conviviendo con esto y creo que podríamos decir, es uno de los más grandes desafíos que nosotros, feministas, mujeres y hombres. Yo no sé, quería preguntarles, en nuestro curso hay una mayoría femenina, pero lo que imagino, pero hay también un número significativo de varones. Así es. Bueno, en esta segunda edición tenemos una mayor participación masculina, a diferencia del otro, y realmente hemos hecho un esfuerzo para poder garantizar su participación. En la primera ocasión solo tuvimos un hombre y esto tenemos aproximadamente 10 o 15, o sea que ha sido uno de los temas que nos hemos planteado como un reto a mejorar de parte de nuestro diplomado y se nos ha permitido. Pero algo muy importante, Silvia, es que tenemos una amplia participación de médicas y médicos que trabajan en el área privada y en el sector público. Este diplomado tiene un porcentaje de más de 45% de personas en el área de la salud. Y además tenemos también algunas personas del sector de justicia, inclusive Ministerio Público. Pero escuches, les felicito, ¿no? Este incremento de 1 a 10 o 15 es algo genial, ¿no? Y yo estoy siempre a insistir aquí en mi país, ¿no? Si queremos el cambio, cambio de paradigmas. Si nosotros somos 50, 51 de la humanidad, 52, variando un poquito, pero somos la mitad, vamos a decir en general. No, si queremos el cambio de la mentalidad de nuestros países, de nuestro mundo, no puede ser solo cambiar nuestras mentalidades de mujeres, porque hay también prejuicios en nosotras, ¿no? Yo como Hola. Rosana, sí, bien. Adelante. No, yo lo que quería decir es que yo estoy en todas las oportunidades tengo insistido en este tema de la participación masculina, porque está muy claro que si somos la mitad de la humanidad, la otra mitad de la humanidad tiene que estar junto con nosotros cambiando, ¿no? Los paradigmas discriminatorios por paradigmas de igualdad y de no discriminación, ¿no? Otro punto que discutimos hace 30, 40 años, ustedes saben que soy de los finales de los 70, cuando empecé mi feminismo, ¿no? Es que hablábamos y algunas mujeres nos odiaban a decir, atención, no estamos peleando contra los hombres, estamos peleando contra ideas y actitudes que llamamos machistas de una sociedad patriarcal que advienen muy especialmente por los hombres, pero muchísimo por las mujeres, sean como acciones por las mujeres muchas veces, o sean por la aceptación, ¿no? Y entonces, esto es un punto fundamental. Lo que les deseo es para que el tercero tengan de 30 a más, ¿no? Así mismo. Y sobre el segundo punto que quiero felicitar también, es que me dicen que la mayoría que tienen médicas y médicos, por tanto, al área de la salud, y tienen, imagino, también enfermeros y otros agentes de salud, ¿no? Psicólogas, antropólogas, fantástico, toda la parte del área social, trabajadoras sociales. La verdad es que tenemos un equipo bastante fuerte y preparado. Me diga, ¿y del sistema de justicia? ¿Tienen los varios profesionales o tienen un énfasis en alguno de los brazos de justicia? Sector justicia, poder judicial, más que Ministerio Público, contamos con la participación de Mónica, que es Ministerio Público de Perú también, y otras abogadas. Sí, una cosa que quiero compartir es que es muy interesante lo que quiero compartir con ustedes,
es lo que estoy teniendo la oportunidad aquí en mi país de ver como dentro del Poder Judicial, mujeres, juezas, magistradas, están creando espacios, cursos, cine debates, las más variadas formas, ¿no? Para discutir este tema, ¿no? Los temas varios, ¿no? De la desigualdad. Y en el Ministerio Público también. Y en la Defensoría en Brasil también. Entonces, lo que veo es que es fundamental porque es un trabajo conjunto, ¿no? Los profesionales que tratan el tema específico de lo que trabajamos hoy, que es el tema de las niñas, ¿no? El embarazo, son fundamentalmente del área de salud y justicia, del área familia, ¿no? Del área familia, del área de las escuelas, no vamos a nos olvidar, porque los profesores y profesoras, con una frecuencia, si están entrenados y tienen la sensibilidad, pueden, a partir de una mirada, de un comportamiento distinto, especial de una muchacha, de una chiquita, pueden empezar a conocer lo que se pasa y quizá poder prevenir una situación como esa o hacer lo que es tu preocupación, de poder accionar algún punto que pueda interrumpir el sufrimiento, la tortura de esta niña, ¿no? Entonces, yo veo que tienen que ser proactivos, ¿no? Proactivos. Los adultos que están al lado de la niña, ¿no? Y son, o sea, los vecinos, parientes, o la escuela, privilegiadamente la escuela. Entonces, yo creo que privilegiadamente tenemos que poner un énfasis en la sensibilización. Y la capacitación, ¿qué significa capacitar? Es capacitar, es dar, fornecer maneras apropiadas que puedan ayudar a qué hacer cuando se verifica que una niñita, que sea una alumnita mía con 9 años, en una situación como esa. Es algo que es desesperador para una persona sensible, una profesora sensible. No es el caso solo de decir, respetamos, puede desesperar a la profesora, pero hay que tener una actitud, ¿no? Entonces, ¿cómo se formar una red, ¿no? Que pueda acoger, ¿no? Recibir y crear condiciones que una niña se abra en esa situación que de tortura, de sufrimiento, de desespero, ¿no? Así es. Varias compañeras han comentado, ciertamente, que, ¿verdad? He hecho la aclaración de que los abortos durante el segundo trimestre también son seguros, de que los protocolos internacionales con relación al aborto demuestran que no hay riesgo sobre los procedimientos después del segundo semestre, y han aclarado este concepto. También tengo otras preguntas por aquí, Silvia, para ti. Oye, te quiero solo hacer una observación. Lo que esa área médica no lo soy la doctora, pero lo que creo es que hay varios países que no se limitan a lo que en general hablamos, por ejemplo, nosotros acá, en las 12 primeras semanas, ¿no? Hay países que se refieren a la posibilidad hasta las 24 primeras semanas, ¿no? Claro que es algo más delicado, como algo general. Hablar en 12 yo creo que es la manera más precavida. Y es importante que tengamos esta idea, no para limitar, pero hacer con que el tiempo, las medidas se presuricen, ¿no? Sean más rápidas, para que se tome una oportunidad. Pero estoy de acuerdo que si pasa de las 12 semanas, ¿no? Entonces, y que va paulatinamente
cada semana más, un poco más difícil, no que sea, es algo así. Lo que se pasa es que se tenga noción que si es cada vez más difícil, vamos a ser más rápidos. Pero si es más difícil, no vamos a dejar de hacerlo, pero vamos a hacer en condiciones que de seguridad respondan a la seguridad de la niña. Pero vamos a ver, a contrabalanzar, ¿no? Porque a decir, no, tiene 13, 14 semanas, no más, finito, finito. Entonces, la cosa se llega para el otro lado, sin considerar lo que significa el monto, sin hacer la ponderación de lo que significa en la vida de esa niña proseguir con eso, ¿no? Entonces, esa idea que es jurídica, ¿no? De ponderar en el momento específico, dramático, lo que se está trabajando, más allá de un límite de una semana, segunda, una más, o 2, 3, 4, 5 días, yo creo que esta es una prudencia, es una equidad, como decimos, es una cuestión de, yo diría, es humanitaria, yo pienso, es una cuestión que tenemos que llevar muy a serio, muy a serio. No encontrar esos límites por unos días más, 2, 3, una semana, entonces no más. Y dejamos de lado los problemas de la niña. Muy bien, sí, naturalmente creo que son conceptos que van a ir evolucionando. Si nosotras lo hemos visto de esta forma hasta ahora, ahí tenemos varias médicas opinando sobre la seguridad y cómo esta depende de que las condiciones de la intervención sean excepcionales. Tengo una pregunta de parte de Eva Zúñiga. No sé si Eva tiene el micrófono disponible. En el caso contrario, yo leería la pregunta. Hola, muy buen día a todas. Adelante, Eva. Sí, hola. El mío va en relación precisamente a un tema que tiene que ver con la normalización del matrimonio, más bien, de la violencia por medio del matrimonio, que es el cómo hasta se utiliza como una forma de resarcir el daño, por así decirlo en algunos casos, y que aparte lo abogan desde las creencias, ¿no? O sea, desde una cuestión cultural, contextual. Y entonces ahí mi pregunta es, ¿cómo es que las creencias, que va ligado al tema de la laicidad en la educación, pues intervienen en el acceso al tema de la salud sexual y reproductiva de las niñas y adolescentes? Y entonces, ¿con qué recursos nos quedamos para así poder acceder a ello? Porque pues hasta culturalmente o socialmente hay formas donde se normaliza la violencia y pues las niñas, las adolescentes ya no pueden acceder a estas alternativas. Eva, mil perdones, pero sabe que yo no comprendí muy bien la cuestión. Mira, creo que comprendí muy mal. Entonces, mira, te voy a decir lo que comprendí. Que tú estás preocupada con que existe en nuestra sociedad una aceptación, una normalización, ¿no? Como si fuera normal que hubiera violencia dentro de las familias, ¿no? Y esta normalidad, ¿no?, vista por la sociedad es la que más dificulta a que los miembros de esa familia disfuncional en nuestros parámetros, ¿no?, pudiera reaccionar. ¿Eso que hablaste? No, o sea, sí estoy de acuerdo con eso, no. Más bien, va de nuevo. Matrimonio de niñas. Ajá. El matrimonio se vuelve una forma de normalizar la violencia para las niñas y las adolescentes. O sea, hay familias que si una adolescente y una niña sale embarazada, bueno, la casamos y ya no pasa nada. Sí. Y entonces normalizan la violencia. Y ahí cortan el derecho del acceso a la salud sexual y reproductiva de las niñas y adolescentes, y entonces, perdón, como es más sencillo desde la creencia, pues el matrimonio es algo bueno, pues nos quedamos limitadas al tema de la educación y el acceso a la salud. Y la pregunta es,
¿cuál sería el recurso o cómo construimos nuevos recursos para acceder a eso? Mira, tengo 2 puntos que quiero comentar. Gracias. El primero es que en grande número de nuestras leyes de América Latina que reproducen, como ustedes saben, leyes de nuestros colonizadores, ¿no? Ellos, en efectivo, en los códigos penales, ahora no tenemos esto más en mi país, no sé precisamente en cada uno de los países de ustedes que me hablan, cómo la cosa está, pero hubo en estos últimos años, hace más de 10 años, hubo ya en mi país la modificación que una violación sexual, el agresor no dejará de ser punido por el facto de casarse con la mujer violada. Había sí esto, pero yo sí sabía que esto estaba en prácticamente todos nuestros códigos penales de América Latina. No teníamos acá en Brasil, yo sé, pero no sé puntuar cuál más, cuál sí, cuál no. No sé en tu país. Pero mismo que, ahora quiero lo que me dices, de la normalización, mismo que en el país en que tú, que seas el tuyo, tenga cambiado ya la ley penal, que es uno de los aspectos, uno de los recursos, algunos de los aspectos, ¿no? Lo que quiero decir es que hay la cultura, ¿no? ¿Qué es la cultura? Se casa, entonces se resuelve. Pero estamos hablando aquí de qué? ¿De qué edad estamos hablando? Porque si es antes de 14 años, después de 14 años, porque no podemos hablar en matrimonio de niñas. No existe legalmente matrimonio de niñas. ¿Comprende? No existe. Es una excepción, por ejemplo, en mi país. Me digan el suyo. Pero por eso quiero decir, mismo que en determinados países sea continuamente posible, como acá y en los países eran, que en la violación, el agresor no tendría que responder, pero hablo de mujeres, cuando hablo así. Ahora estamos hablando de niñas. Cuando hablamos de niñas, lo que tú estás hablando es una normalización social, normalización ideológica, normalización de valores. ¿Y lo que hacer? Yo creo que lo que hacer es continuar, yo solo acredito. Yo vi eso en mi país, viví, trabajé, fue una de las responsables por eso, porque cambiamos algo, ¿no? Y vi en Naciones Unidas también, que lo único que es capaz de hacer avanzar algo de ese tipo de tormento es la concientización de la sociedad, la organización de la estructura social y esfuerzos de educar a los responsables profesionales de esas áreas, salud, judicial, los profesores y los familiares. Pero como yo insistí en mi charla, yo empecé a decir, no basta la educación sexual en las escuelas. Es necesario encontrar una específica estrategia de llegar a las familias y a los hombres agresores. Sin duda, sin duda. El tema es que no se puede casar a una niña con menos de 14 años. Eso no se puede. Es lo que llamamos violación sexual de vulnerable, ¿no? Entonces, esa normalización ocurriría solamente en términos sociales, pero no jurídicos. Sí, claro. En mi caso, bueno, soy de México y sí, o sea, más bien hay más casos como en temas de adolescentes, donde en algunas comunidades y locales, digo, no tengo el registro exacto, pero sí todavía se daban algunos casos donde los padres daban la autorización, por eso hablaba de un tema de creencia y del cómo desde ahí se justificaba y pues se daba como todo este proceso y pues el matrimonio era el vehículo o el medio para normalizar la violencia. Pero sí, Eva, sin duda alguna, sin es duda. como muy importante transformar la normalización. Sí,
Sin En el duda. en el caso de República Dominicana también existe un proceso civil en el que se puede autorizar a partir de cierta edad y todos pensábamos que estaba en desuso. Sin Sí, embargo, hace unos pocos meses un magistrado asistió a una reunión donde se hablaba del matrimonio de niñas y le causó curiosidad, pidió los datos y se dio cuenta de que había más de lo que pensábamos, que casi llegaba a los 2.000 matrimonios autorizados con menores, o sea, que rondaban los 15 años. Y más preocupante no es el límite de la edad que te permite la autorización por parte de los padres, sino la gran diferencia de edad que existía con quienes habían contraído matrimonio. Señores, estoy hablando de un proceso que se lleva ante un juez de niños, niñas y adolescentes para ser autorizado. Por lo tanto, el juez debe ver la edad de la persona que solicita el matrimonio. Y habían adolescentes de 15 años casándose con hombres de 40 y 50 años. Entonces, ha levantado toda una alerta. Esa es la parte legal. Y el otro es el matrimonio, o sea, llamado matrimonio, pero sí. que conviven en una casa o que se van a vivir juntos en forma de unión libre, que también es una práctica, como bien decía Eva, en todos los países de la región. Sí. La tercera situación es cuando la niña es sustraída contraria a la voluntad de los padres y es llevada a otro lugar o vendida a un tercero, y entonces constituye ahí una violación muchísimo más grave. En las tres circunstancias hay aspectos legales en los que se puede perseguir. Sin duda. Pero creo que son importantes los aspectos legales, pero es importante que hacemos hincapié que aspectos legales y aspectos de la ideología social, ¿no? De la mentalidad, de los valores, que todos esos casos están a nos decir, ¿no? Que más do que pensábamos existen y que entonces es necesario más cambio de las mentalidades, de las actitudes de lo que pensábamos, ¿no? Cada vez más que nos profundizamos en un tema. Es algo dramático, pero tenemos que proseguir. Así es. Bueno, tengo por aquí, bueno, Margarita dice, me alegra mucho su énfasis en el cambio de paradigmas, coincido plenamente con ella, pues soy educadora social, animadora sociocultural. Dice Estefanía que es importante reconocer que llevar llevar a término un embarazo en la infancia es más riesgoso para la niña que interrumpir el embarazo en cualquier etapa del embarazo, según la Organización Mundial de la Salud. Cecilia tiene una pregunta. Cecilia, ¿quiere compartir su pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante. Sí, yo quería preguntar, entendiendo que muchas veces los casos de violación y embarazos forzados tienen que ver con una concepción de la infancia como de propiedad de las familias, si a veces a los profesionales nos cuesta pensar alternativas de reparación junto a las niñas, para poder pensar en lo que iban diciendo de qué se hace con ese producto, si se aborta, si se da en adopción o si se sostiene una maternidad, como comenta la compañera de México, pensar qué están queriendo las niñas. Si es una reparación universal, que sabemos qué tienen que hacer todas, o si existe la posibilidad también de revisar nuestras matrices adultocéntricas. Gracias. Yo creo que es más una reflexión formidable que una pregunta, ¿no? Cecilia, yo estoy plenamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Creo, y me encantaría escuchar de más otras personas así, observaciones, comentarios, recomendaciones que nos puedan avanzar a todos, ¿no? Sin duda. Bueno, tengo una solicitud de turno de parte de un comentario de parte de Paula Karina también. Paula Karina, ¿tienes micrófono? Luego está
Estefanía. Estefanía. Y sí, hola, ¿cómo? adelante. Yo tengo una pregunta. Bueno, hay una política muy establecida para la infancia, para restituir los derechos de infancia, pero No ¿cómo hacer el comprendo. cambio? Hola, ¿me escuchan? No, poco. Poco. Bueno, existe una política para defender la infancia, ¿sí? Lo que estamos haciendo en este momento, pero también cómo reconocer que existe una política y unos derechos sexuales y reproductivos, porque al momento de que una niña se ve sometida a un embarazo, se infantiliza a esa niña y no se le permite tener una autonomía en sus derechos. Entonces, como la ambigüedad de saber que existen unos derechos, pero al mismo tiempo no cumplirlos porque es una niña y necesita tener como un tutor para poder abordar esos derechos. No sé si soy clara en la pregunta. Estefania, yo te escuché entrecortado todo lo que dijiste, lamentablemente. La intermediaria, ¿puede me decir precisamente lo que observó Estefanía? No puedo, no, tampoco puedo, no pude escuchar muy bien. Sí, está entrecortado, ¿no? ¿Se escribe? Sí. Estefanía escribió, en Colombia no, ella escribió aquí, perdón, en Colombia no existe límite gestacional según la sentencia C-355 del 2006. Tiene como finalidad dar respuesta jurídica y médica al embarazo no deseado de la mujer o niña y evitar los obstáculos en el acceso al servicio. También tengo en otro turno a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿tienes micrófono disponible? Hola, Miguel Ángel. Bien, y luego a Jaques. A Jaques. Bueno, Nilka Castro. ¿Estás? ¿Tienes micrófono? Estoy aquí. Sí, Bienvenida, estoy aquí. Nilka. Buenas, ¿cómo está? Uno de los temas que veo en todo este tema es que, bueno, podemos ver el tema, todos los elementos que le sumaría el que existan las regulaciones desde el sistema de justicia y que desde el sistema de salud estén todas las condiciones, pero también hay un elemento social de la concientización que se tiene que generar, porque muchas veces esta problemática sucede porque la sociedad la normaliza y la niña se queda desprotegida. Y nadie entiende, por ejemplo, como ese tema del matrimonio infantil, cómo ella tiene unos derechos y eso va a afectar en su proceso del ejercicio de sus derechos. Entonces, el que la sociedad se haga cómplice es un gran reto que tenemos, hacer esa conciencia social para poder cambiar el paradigma de esa niña embarazada y que esta situación sea difícil. Y es como una de las grandes problemáticas. Ahorita hablaba del tema de cómo la escuela no es suficiente y de que lo interesante sería llegar a las familias. Pero si desde la escuela hay una mirada crítica de la situación, puede buscar estrategia para concientizar a la familia y para cuando la familia no es consciente, también llamarla. Pero hay toda una complicidad de que ni en la familia, ni en la escuela, ni en la sociedad, y cada vez la situación se hace más parte de la cotidianidad. Entonces, ¿hasta qué punto con la ley y con fortalecer los sistemas, que sí creo que es un gran punto, pero solamente con esto podemos con esta situación?
El comentario es de Nica, eso, ese comentario, ¿no? ¿Cómo llamó la persona ahora? Sí. Nilka Castro. Sí, Nica, sí, qué bueno, que con tu castellano perfecto y no con el mío portuñol, en tus palabras realmente está bien claro el mensaje principal que quiero hoy decir. No es disminuir, ¿no?, la importancia de la escuela, ¿no? Eso yo hice hincapié. Es muy importante, ¿no?, la escuela, pero más que la escuela, hay que seguir a alguien más, ¿no? Si no, la sociedad es cómplice, hace algo, pero algo que no es suficiente. Hay que encontrar una estrategia para llegar a las familias y no a considerar la familia un mito que no se puede tocar, ¿no? Como si la ideologización de la familia sagrada es algo así, que no se puede tomar la familia como de facto es, con miles potencialidades, pero también con miles posibilidades de disfunciones tan graves como estas que estamos trabajando en materia de qué manera los varones en una sociedad patriarcal con una frecuencia más grande de lo que pensamos hacen víctimas a las mujeres y muy especialmente a las niñas en casa, donde sería el lugar a encontrar la seguridad en nuestras vidas, ¿no? Entonces, al revés, en una sociedad patriarcal. Eso parece, es el máximo, es el colmo, digamos así. Gracias. Muy cierto. Tenemos 3 turnos y con eso vamos a cerrar la parte de las preguntas. Les ruego que no se vayan al final para darles algunas informaciones sobre la plataforma y el correo que les va a llegar con su usuario. Tengo a Ani Jaques y luego a Elba Núñez y a Paula en ese mismo turno, en ese mismo orden. Ani, ¿estás ahí? Silenciado. Hola. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, me escucha. Ahí, perdón. Adelante. Ani. Ani. Y allá no se escucha con eco. Adelante. Ya lo resolvimos. Perfecto. Lo que pasa es que había escrito un comentario. Buenas tardes. Y me parece que Silvia no lo había visto. Y tiene que ver con, primero, en República Dominicana, nosotros no tenemos acceso a través de los centros de educación formal, informal, al tema de salud sexual y reproductiva en las escuelas. Entonces, eso es un grave problema, porque aunque esa no sea la solución absoluta, es un medio por el cual puede llegar información a los niños y a las niñas y no está disponible. Además que el sistema de justicia generalmente condena, o sea, sigue condenando a las mujeres y está el caso que nosotros no tenemos permitido el aborto bajo ninguna excepción. O sea, no podemos acceder las mujeres y las niñas al aborto legal, público, gratuito, ni siquiera bajo las 3 causales que hemos estado abogando en los últimos años. Y por otra parte, quienes llevan la voz cantante en los temas que tienen que ver con salud sexual y reproductiva son organizaciones sociales, ONGs y demás. Y hasta para esas organizaciones es muy difícil visibilizar los casos. ¿Por qué? Porque sucede lo que usted decía, que la familia es sagrada y muchas veces la información de violación, de embarazo temprano, no sale del seno de la familia para evitar vergüenzas públicas, o si sale porque el joven o el adulto que embarazó a esa niña, a esa adolescente, se la lleva a vivir a otra casa para no poner en vergüenza, digamos, o
para dignificar, según ellos, ¿verdad? O según esa familia, la vida de esa niña que está siendo vendida prácticamente al mejor postor. Y entonces en ese mismo tenor se dan los casos, o sea, no estoy hablando de matrimonio formal, ¿verdad? Legal, aunque sea con una menor, como había mencionado ahorita, creo que era Pavón que había ese comentario. Pero entonces se da que esa complicidad de la familia para el tema de embarazo infantil forzado se da muchísimo. Entonces las niñas tienen un doble problema. Primero, que se están embarazando a destiempo, y segundo, que en su casa le están diciendo, bueno, eso no es ningún problema si quien te embarazó asume la responsabilidad del embarazo. Entonces tenemos al final una niña llevando un embarazo doblemente forzado, porque primero la sociedad la está condenando, la está señalando, pero también en su casa la están también forzando a llevarlo, pero atribuyéndoselo a la normalidad de que las mujeres nacieron para parir, para embarazarse, para reproducirse. El turno de Elba, te reúno las últimas 3. Gracias, Ani. Elba. Muchas gracias. En primer lugar, felicitaciones, Silvia. Estuvo muy bueno, muy potente tu presentación, muy esclarecedora, por cierto. Quería colocar 3 puntos justamente en relación a esta cuestión de la educación sexual integral. Por allí, digamos, plantear el informe que ya en el 2010 Werner Muñoz, que era el relator de educación, señalaba esto que tú colocas, Silvia, que tiene que ver con el patriarcado y el control de la sexualidad, en el caso de las niñas concretamente, y el fracaso de las políticas de educación sexual integral en los países, y en ese sentido, justamente la falta de garantías de la laicidad de los estados hoy está haciendo no solamente que la prohibición, digamos, de la enseñanza del enfoque de género esté en algunos países latente, sino que además incluso esté prohibida la educación sexual integral. Entonces, esto está sucediendo en el caso de Paraguay. Concretamente, el Estado paraguayo prohíbe la enseñanza de la educación sexual integral y, por supuesto, igual que en otros países, sataniza, digamos, todo el tema de, lo llama ideología de género y prohíbe la educación sexual integral en el sistema educativo. Entonces, de alguna manera, esta es una gran deuda pendiente. Lo otro que quería colocar es un poco el tema de protocolos de atención en el sistema de salud. Claramente la OPS dice que las niñas corren riesgo 4 veces más riesgo de morir, digamos, por un embarazo justamente producto de un embarazo infantil forzado en este caso, y en ese sentido hay como una deuda enorme pendiente, y bueno, ya otras compañeras colocaron este tema del aborto como una cuestión, digamos, de reparación, pero ciertamente siempre mediado también por el consentimiento informado. O sea, si de alguna manera, digamos, el aborto, tratándose de todas maneras de una niña, digamos, ¿cuál es un poco el estándar? Silvia, si nos puedes compartir en términos de si las niñas como sujetas, y justamente desde una perspectiva feminista, si en qué medida también tienen que ser consultadas, digamos, ellas. Y por último, la enorme deuda de la revisión, esto último que la compañera de Dominicana colocó, la revisión de la legislación punitiva del aborto en la mayoría de nuestros países, pero además incluso el cumplimiento de las pequeñas excepciones que existen, como por ejemplo cuando está en riesgo la vida de la madre, o en este caso la vida de la niña, la escasa o nula aplicación de los estándares de derechos humanos en este sentido. Eso es un poco en líneas generales. Gracias. Gracias, Elba.
Bueno, te dejo con esas dos y dejo la tercera para cerrar. Sí, yo diría, gracias a Ani y a Elba, ¿no? Por el refuerzo perfecto de lo que yo pienso, quería compartir con ustedes, ¿no? Y quiero llamar la atención a un punto que mencionó Elba, la satanización de la ideología de género, ¿no? Es precisamente eso. Acá en Brasil, hace 2 años, tuvimos el lanzamiento de un libro, Ideología de Género, que tiene por coordinación grandes juristas constitucionalistas, ¿no? Y que en unas de sus partes, de sus varios artículos, era un compilado de artículos, lo que se decía era que género es alguna cosa del capeta. Capeta en portugués es demonio. Entonces es satanización verdadera, ¿no? Entonces es interesante que nosotros nos detengamos, ¿no? ¿Qué reacción más increíble, pero interesante debemos detener, ¿no? ¿Por qué razón hay esta reacción tan fuerte a la ideología de género? ¿No? Porque precisamente tenemos que trabajar con eso, verificar que en un momento inicial, ¿no? Podemos decir que el tema género es un tema dinámico, un tema vivo, que está por las últimas décadas de una manera muy rica siendo trabajado y que a nosotras feministas nos permite y significa un instrumental analítico para mejor poder comprender la subordinación social universal y la violencia universal estructural que existe en todas las partes del planeta Tierra en relación a nosotras mujeres. Entonces, trabajar el tema del patriarcado, además de trabajar con un instrumental analítico como género, que trae, ¿qué cosa? A la idea de género trae, ¿no? Que pueda sumarse a la perspectiva de nosotras que trabajamos la subordinación femenina de una sociedad patriarcal, ¿no? Es interesante. Entonces, mencionar Simone de Beauvoir, ¿no? Que fue un gran paradigma, su frase es famosa, que empieza el segundo volumen del Segundo Sexo, ¿no? Tiene 2 libros, el segundo libro, que empieza, la mujer no nace mujer, tórnase mujer. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo? No se nace biológicamente, tórnase en su vida, en su existencia, ¿no? En su vida. Entonces, lo que quiero aquí, que no voy a dedicar 1 hora a hablar de género, pero a decir, entonces, trae el tema género como un concepto que prioriza el aspecto relacional de la condición humana y que nos trae el aspecto relacional de nosotras mujeres en las sociedades patriarcales en que las habitamos. Y que pasamos a desarrollar nuestra vida de ser mujeres desde chiquitas, precisamente teniendo el aparato cultural estructurado fuertísimo que nos lleva a aceptar como válidos, no cuestionables, son los a ser aceptados por nosotras, que son patrones, ¿no? Que son típicos de la sociedad patriarcal, pero que nos pone a aceptar como lo que debe ser, ¿no? Por ejemplo, aquí en Brasil tenemos una nueva ministra de la mujer que dice, las chicas, las mujeres niñas desde chicas de rosa y los chicos de azul. Entonces, yo lo vi. Es como si fuera una parodia, pero es para decir, ahí está Simone de Beauvoir. La chica y los chicos no nacen ni rojos ni rosas, ¿no? Pero el orden de esa sociedad patriarcal, el género, es marcar, definir los géneros, rosa y azul.
No, y claro, esa es una parodia, pero una parodia que es llevada a serio por mucha gente, como se ve. Pero entonces, para volver al género, entonces es todo un conjunto, no solo de vestir este color o aquella, pero de comportamientos, de valores, de actitudes, que entonces las mujeres deben reproducir si son mujeres. Si no, no serían bien mujeres, no serían normales, ¿no? Entonces hay que repetir para tener normalizados sus comportamientos. ¿Y por qué esto fue interesante? Porque, en primer lugar, esto permitió a nosotras a mejor trabajar que este tema de histórica y universal subordinación femenina no es una fatalidad del destino, ya que no es algo relacionado que se debe a una causa biológica. Entonces, trabajar con el tema género es llevar en consideración la circunstancia, ¿no?, histórica de las variables todas existenciales en que nacemos de nuestras sociedades patriarcales y poder entonces mejor analizar y buscar estrategias de superar algo que fue creado, y esto significa decir que puede ser transformado. Un punto más. El miedo tan grande que tienen entonces es no solo que nosotras mujeres veamos con esta claridad que no tenemos necesariamente que repetir los comportamientos y parámetros y valores de nuestras mamás, nuestras abuelas y bisabuelas, pero que también hay una otra posibilidad. Al desarrollar el concepto de género, pudimos verificar entonces ampliamientos que me parecen interesantes. Hay que verificarse, por ejemplo, que determinadas mujeres nacen biológicamente mujeres, pero que después es una minoría, pero hay un número significativo, sí, que después deciden por una otra identidad que no es mujeres o por una otra orientación sexual que no es la reproducción necesariamente con la binariedad masculino o femenino. Entonces, este tema yo creo que es el que más asusta a los conservadores, a aquellos que quieren hacer retroceder. Pero no hay cómo no discutir. Podemos polemizar, pero tenemos que enfrentar, porque es una discusión que no es ideológica, es una discusión más allá del ideológico. Es una discusión que busca elementos empíricos, existenciales, y a partir de esos, ¿no?, el cuestionamiento, ¿no? Entonces, hoy, estamos en el siglo XXI, varios pensadores y mujeres pensadoras y hombres pensadores y filósofos y sociólogos y estudiantes a nos demostrar, no es un tema, no es una ideología, es un concepto efectivamente construido y que puede ayudar a lidiar con la complejidad humana en la perspectiva de género y en la perspectiva de los derechos de las mujeres y las perspectivas de otras opciones de género posibles, que sean no solamente definirse en la binaridad del femenino mujer. Excelente. ¿Me escuchan ahí? Por último, pero bueno, ya la verdad es que ya no nos da más tiempo, ya hemos llegado al tiempo final. Y si bien es cierto que empezamos con el tiempo puntual, a veces nos retrasamos unos minutitos más, debemos terminar a tiempo también para que las personas cuando vayan a participar tengan esa garantía, esa tranquilidad. Silvia, gracias por tu compromiso, gracias por permitirnos escucharte, por inspirarnos con un legado de vida como ha sido el tuyo. Y para nosotras que estamos empezando nuestras carreras o que tenemos algunos otros años, ver lo que has logrado en estas materias es realmente una inspiración. Gracias por tu compromiso con CLADEM también y muchísimas gracias a todos y todas las que han participado en esta reunión. Sin que te vayas todavía, Silvia, voy a hablar un poquito de lo que es nuestra plataforma Aprender. Realmente nosotros tenemos una oportunidad genial aquí dentro de CLADEM
con una plataforma totalmente concentrada en asuntos feministas, y es nuestra segunda edición del primer diplomado. Esto significa que hemos hecho un esfuerzo para acceder a recursos que regularmente están concentrados a estados, a universidades, y que como sociedad civil podemos permitir de forma totalmente gratuita el acceso a 80 participantes de un diplomado que busca nada menos que lograr un cambio en políticas públicas. Este es un diplomado que tiene una orientación a resultado, y por lo tanto notarán que nuestros esfuerzos, ¿verdad?, y la especialización de cada uno de los compañeros y compañeras que están participando está orientada a ese objetivo. Entonces tenemos un reto muy grande. Yo estoy muy emocionada porque tenemos nada más y nada menos que 48 personas cuando ya se está terminando la conferencia. Regularmente en estos espacios virtuales, a la media hora antes de terminarse la conferencia, está la gente saliéndose. Así que están todos muy interesados. Y eso se debe a tu dinámica y a lo interesante que ha sido esta conversación. Este es el primer encuentro, el encuentro inaugural, y cada uno de los módulos del diplomado también contará con un encuentro con la docente de dicho módulo. Entonces, serán 5 encuentros en lo que vamos a poder discutir ampliamente, enfocándonos en cada uno de los temas. Hoy han recibido un correo con documentación amplia sobre lo que es el diplomado, y más tarde, justo después del cierre de esta presentación, van a recibir el añorado acceso a nuestra plataforma. Teníamos el temor de que entre tanta tecnología se confundieran en que no es en aprender que se hacen los encuentros, pero ya conocen GoToMeeting. Esta es la plataforma que utilizaremos para los encuentros. En el caso de los encuentros con las docentes, vamos a utilizar otro link que se le mandará con más anticipación, pero ya ustedes van a tener más tranquilidad porque ya han utilizado la plataforma. Algunos utilizamos más el celular, entonces pueden bajar la aplicación directamente en el celular, y algo que me gusta mucho también es que puedo bajar en el mismo celular la plataforma de Moodle, así que cuando tengan su acceso a la plataforma, y si están en el trabajo y no tienen acceso a la computadora o no andan con ella y están en movimiento, en la misma plataforma de su celular pueden acceder a lo que es nuestra plataforma Aprender vía la plataforma, la aplicación Moodle. O sea, tan solo como entrar tanto en un iPhone como en un Android a la tienda de aplicaciones y descargarla para poder entrar. Bueno, reiterándote el agradecimiento, Silvia, y esperamos que todos y todas hayan disfrutado como nosotras de este momento tan especial, la inauguración de nuestra segunda edición del diplomado. Muchísimas gracias por el tiempo, y ahora es que empieza esta larga jornada. Nos vemos en el foro de bienvenida dentro de la plataforma aprender.claden.org, nuestra bebé. Muchísimas gracias a todas y todos. Silvia. Muchísimas gracias, y más que eso, quiero compartir con ustedes felicitaciones y mi orgullo de ser una de las Claden, ¿no?, y de ver ese trabajo extraordinario que están a realizar. Y que la gran parte de las preguntas, y lo que toda la gente que está acá junta hoy, lo que se demuestra, cómo, de qué manera podemos trabajar más y mejor. Yo creo decir que el diplomado de Claden es una de las mejores maneras con las cuales se puede trabajar para sí obtener un resultado, que es lo que ustedes miran en políticas públicas. Felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias y feliz tarde a todas y todos.